Tengan todos muy buenos días. Vamos entonces a continuar ahora con lo que es ecuación patrimonial, encaminándonos ya a la práctica que tenemos que iniciar desde ya porque parcial. Ahora, el quiz de hoy a final de sesión se refiere a la teoría que hemos visto de conceptos contables y lo que es los aspectos de legales. De eso se refiere ese quiz, es un quiz muy sencillo, es falso verdadero, muy sencillo, de 10 preguntas. Entonces, no creo que usted vaya a tener ningún problema siempre y cuando tomó notas y tuvo la precaución de verlas para en la aula de ahorita. Bien, ahora buenos días a todos. Lo que vamos a iniciar ahora, quiero que le ponga mucha atención en el sentido de estarlo viendo lógicamente. Tiene que tomar en cuenta lo que hablé el primer día de clase en cuanto a saber la diferencia de la forma en la que hablan los bancos y el vocabulario bancario y en la forma en la que se relaciona a las empresas. Entonces, yo voy a trabajar un poco en la pizarra y le recomiendo mucho que tome foto de lo que yo escribo en la pizarra antes de que yo lo borre, porque le va a servir mucho para entender lo que viene en la práctica ahorita. Pero la base es lo que iniciamos viendo el día de hoy. Entonces, ayúdeme por favor para que usted tenga un buen punteo en el curso. Como siempre, me interrumpe si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor. Todo este material lo tiene usted en Canvas. Bueno, usted tiene claro qué es ecuación y por qué se llama patrimonial. Ya lo he venido conversando. Aquí nos está diciendo que es saber y determinar cuánto es lo que tiene la empresa de recursos. Recursos no se refiere a recursos humanos, por favor, sino que se refiere a bienes monetarios tangibles e intangibles que posee la empresa. ¿Y de dónde proviene esto? Esto proviene de la plata que dieron los dueños, como ya lo expliqué, los inversionistas, como usted ya sabe, ya tiene que saber qué es eso, los actuales y los potenciales, lo tiene que dominar ya a esta altura, para que entonces la empresa comience a realizar el negocio para el cual fue creada. Es muy importante que usted entienda
que esta empresa es un ente jurídico o una persona jurídica y es muy aparte a los entes humanos o personas humanas que son sus dueños. Así tiene que ser. Entonces, todo lo que ella posee como ente jurídico para comenzar a generar resultados se llama patrimonio. Ahora, dentro de lo que está diciendo aquí esta Filmina, y que es muy importante que usted lo entienda, pero entienda, por favor, con su lógica. En contabilidad, todo lo que se debe o lo que la empresa tenga que pagar se llama un pasivo. Así se llama, esa es la palabra. Así le pusieron, ni me pregunte por qué. Se llama pasivo. Ahora, la empresa como ente jurídico, ella fue creada por el dinero que pusieron los dueños. Entonces, la empresa como ente jurídico individual le debe a los dueños. ¿Por qué? Porque ellos, entre comillas, le prestaron plata a la empresa para que naciera. Entonces, la empresa le debe a sus dueños y esa deuda la empresa se las va a pagar por medio de resultados. Estos se llaman obligaciones que la empresa tiene internamente. Porque estamos hablando de que son los dueños de ella, de la empresa. Pero ella es un ente aparte. Y he aquí la sabiduría de por la razón por la cual la empresa es un ente jurídico separado de sus dueños. Porque si no estuviese separado jurídicamente de los dueños, los mismos dueños se deben a sí mismos. Entonces no hay lógica. Sino que la técnica contable y jurídica hace que se separe persona humana con persona jurídica. Entonces la persona jurídica que fue creada con el dinero que dieron los dueños ya va a poder caminar solita. ¿Por medio de qué? De los negocios y o transacciones que haga ella. Ya va a poder caminar porque ya tiene plata. Plata que le prestaron, entre comillas, sus dueños. Entonces ella le tiene que pagar a sus dueños. Y la forma en la que le va a pagar esas obligaciones será por medio de los resultados que este ente jurídico tiene con las negociaciones por las cuales fue creada.
por otro lado, la empresa tiene que pagar a entes jurídicos o personas humanas externas a la empresa, ya sea porque le hayan prestado plata, le hace los bancos por préstamos, o ya sea que le hayan dado materiales directos, le hace proveedores, o ya sea que le hayan dado cualquier otra cosa que no sean materiales directos, le hace acreedores. Esto lo tiene que dominar ya ahorita. Ellos son externos, pero se les debe. O sea que la empresa le debe a internos, que son los dueños, y externos, que hay proveedores, acreedores y prestamistas. Le hacen los bancos. Si a este ente jurídico, que es la empresa, no le dan, no lo proveen de plata, la empresa no puede iniciar, no puede ni iniciar respiraciones, operaciones, no nace, no tiene respiración, necesita oxigenarse. Y para oxigenarse necesita que sus dueños la engendren. Y con esa inyección de vida, ella nace. Entonces, con esa inversión de los accionistas, ella obtiene recursos. Recursos materiales y no materiales. Eso, en la contabilidad, esos recursos se llaman activos. Entre paréntesis, recursos. Con estos recursos, léase activos, la empresa va a comenzar a caminar. Pero todos estos recursos ella los debe. ¿A quién? A los dueños. Porque los dueños fueron los que dieron el dinero para comprar esos recursos. Léase las máquinas, el edificio, el terreno, el equipo, los inventarios de materiales directos para comenzar a producir el ingeniero industrial, etcétera. Entonces, si la empresa como ente jurídico no recibe esa inyección de sus dueños, la empresa no puede caminar. Entonces, en esta famosa ecuación que usted matemáticamente ya sabe y por qué se llama patrimonial, debe de haber un lado de recursos. Imagínense una ecuación. Y del otro lado tiene que estar a quién le debe la empresa por esos recursos.
Entonces la empresa no puede tener más recursos de los que no le han proveído sus dueños. Lógico, ¿va usted? Véalo con lógica. Si los inversionistas pusieron 100 quetzales, 100 quetzales tiene únicamente para comprar recursos la empresa. No hay más. Entonces ahí está la técnica de una ecuación de primer grado de que sea igual un lado con el otro y que tienda a cero. ¿Por qué? Porque si usted traslada de un lado para el otro con el signo contrario, esto es igual a cero, ¿verdad? En la contabilidad no va usted a trasladar de su lado derecho al lado izquierdo con el signo cambiado para que iguale a cero. Eso es en matemática. En contabilidad se queda todo en el lado que está, o derecho o izquierdo, pero la suma matemática de ambos lados tiene que ser igual. Para que tienda a cero, si matemáticamente yo traslado el lado derecho al izquierdo con signo contrario. Porque si no, no cumple con el principio matemático de una ecuación de primer grado. Esa es la lógica. Por eso, usted ha escuchado, no cuadra, no balancea, no es igual. Por eso, usted lo ha venido escuchando, pero tal vez no se lo habían explicado con esta lógica. Entendido esto, acabo de explicar que entonces tenemos que hacernos una figura mental de un lado derecho y un lado izquierdo, que es el que veníamos platicando, y que en el lado izquierdo, por técnica contable, vamos a colocar los recursos. Léase los activos. Cuando hable yo de activos o en su empresa y se diga activos, le tiene que venir en su mente la lógica. Son los recursos con los que cuenta la empresa para echar a andar el negocio. Eso es, pero con lógica. Del otro lado de la ecuación, que sería su mano derecha, están las obligaciones, tanto internas como externas, que son las que acabo de explicar. La suma de esas obligaciones deben de ser iguales a todo lo que está en su mano izquierda, por lógica. Porque todo lo que está adquirido como recursos proviene de todo lo que está en su mano derecha porque la empresa lo debe. Si no, ¿de dónde sacó para comprar los recursos? Entonces, alguien dice, pues mentiroso.
porque la empresa ya después ya no tiene nada que prestar, pues ella misma ya puede comenzar a vender y ya puede generar, ya no tiene que prestar. Sí, pero véalo desde la fuente o desde el origen. ¿Por qué la empresa ya puede hacer eso a usted? Porque le pegaron el primer estartazo. Y sí, después su objetivo es que vuele solita. Ni modo que los dueños le van a seguir dando pisto todos los meses. Muy bien, se le pasó eso por la mente. Pero estamos viendo la creación de la empresa. Y ella no pudo haber nacido sin antes el inversionista poner pisto. Tiene que tener claro que la empresa no nace con deudas externas. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera ha nacido, pues, ¿cómo va a estar pidiendo prestado a un proveedor o un acreedor o a un banco? ¿Me explico? ¿Cómo fue la única forma que pudo haber nacido? Que sus papás, que son los inversionistas, le dieran el pisto. No, no le parece lógico. Si no le parece lógico, tome la palabra y me corrige. Lo que sí pudo haber sucedido es de que los dueños fueran a un banco y decir, señor banco, ¿me puedes prestar 1,000,000 de quetzales? Sí, señor X, con mucho gusto. Aquí está tu 1,000,000 de quetzales. ¿Qué va a hacer el dueño con ese 1,000,000? No le interesa al banco. Lo que le interesa al banco es que el señor X le pague. Se acabó. Entonces el señor X se da la vuelta y va con el abogado para que le dé vida a esa persona jurídica. Pero ¿quién prestó el dinero, señor? ¿El señor X o la empresa que ni siquiera ha nacido? ¿De quién es la deuda? ¿Del señor X o de la empresa que no ha nacido? ¿De quién es la deuda? ¿Quién le debe al banco, señor? Espero que usted se haya respondido ahorita, pues es el señor X, pues. La empresa ni ha nacido ni existe. ¿Cómo va a estar pidiendo pisto? Si ni siquiera sabe hablar, ni caminar, ni ha nacido. Me parece lógico. Entonces, la empresa, la única forma como puede nacer como ente jurídico es por la inyección de sus dueños. Que de dónde sacaron el pisto los dueños, eso no nos importa. Ese es asunto propio de él como persona humana. No mezclen ya a la empresa que ni siquiera ha nacido. Claro. Cuando ya le dieron vida y ya comience medio a respirar con los recursos que ella compró con el dinero que le dieron sus dueños, entonces ella sí ya puede ir con un banco a pedir pisto para comenzar a comprar maquinaria, vehículos, materiales directos, computadora, traca. ¿Para qué? Para comenzar a producir. ¿Para qué producir? Para comenzar a vender, hombre. Entonces ya puede ir ella al banco y decir, señor banco, présteme. Está bueno, empresa X, aquí está. Y alguien dice, ¿y por medio de qué? Por todo su cuerpo
de directores ejecutivos que se han contratado para poderle dar marcha a ese ente jurídico. Su gerente general, su director de operaciones, el de finanzas, el de mercadeo, el de talento humano y el de sistemas, con todo su personal. Ellos son el engranaje que van a dar vuelta a la rueda y así camina la empresa. Ahora, esto lo acabo de explicar. Mire cómo le he venido explicando. No sé si así se lo había explicado antes, pero así es. Con lógica. Cuando la empresa nace, este no existe. ¿Quién es este? Son obligaciones externas. ¿Quiénes son ellos? Bancos, proveedores y acreedores. Mire cómo es de inteligente la lógica de la contabilidad. Separa las obligaciones externas con las internas. Para que todo esté perfectamente claro de dónde provino esto. Entonces, hoy que nació ella, esto no existe, por lo que acabo de explicar. Entonces, ¿cuál es la única obligación? La interna, que son sus dueños. Entonces, la ecuación se compone solo de activo, o sea, los recursos, igual a patrimonio. Con esto va a echar punta a la empresa. Pero para haber tenido esto, ellos tuvieron que darle la plata. Entonces, esto se debe a esto. De la empresa le debe todo esto a sus dueños. Ese es el primer día. No existe esto por lo que acabo de explicar. A la semana o al siguiente día, como quiera, esta ya puede caminar y andar y hablar por medio de sus ejecutivos, entonces ya puede ir al banco. Entonces, ¿para qué va al banco la empresa? ¿Para que le den pisto o no? Entonces, el banco inteligentemente le presta el pisto. Entonces, el dinero se viene a formar parte de los recursos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero la empresa tiene y nace una deuda más. Pero esta deuda es ¿qué? Externa. ¿Con quién? Con el banco. Entonces, ahora, ¿quién le debe la empresa? Le debe al banco y siempre le va a deber a sus dueños. La suma de estas dos obligaciones, por principio matemático de ecuación, tiene que ser igual a todos los recursos que ella tenga. Dinero en efectivo,
sus máquinas, su edificio, sus terrenos, su equipo, sus inventarios, todo. La suma debe y proviene de esto. Esto no existe si no proviene de esto. Por eso es de que la ecuación tiende a cero o es igual el lado izquierdo con el lado derecho. La lógica de esto es de que no hay esto si la empresa o no le dio de comer los dueños o ella no pidió pisto. El punto es de que esto proviene de la suma de estas dos obligaciones. Cuando nace la empresa, una vez más y por lógica, esto no existe. Por lo que ya expliqué, señor. Por eso le digo, sígame en esta clase, que es tan importante para el curso y para su vida universitaria y profesional. Esto no existe. Por lógica, la única deuda u obligación que tiene la empresa para con sus papás es con los inversionistas que le dieron vida. Licenciado, disculpe. Pues hay un compañero que me escribió que no está entendiendo, entonces yo quiero ayudarlo un poco con la explicación de esto, que pues creo saber un poco sobre esto, y es que obviamente la empresa se crea con el patrimonio, pero en la contabilidad se registra desde que se compra un lápiz hasta que se compra un vehículo. Entonces es ahí donde surge el activo y el pasivo. Por ejemplo, si yo recibo una computadora, eso es un activo para mí. Pero si yo vengo y lo pago en efectivo, eso pues ya es una deuda. Entonces es un pasivo. Es por esto que se crea el activo y pasivo de la empresa. Muy fina, María José, le agradezco mucho. Y antes de continuar, quiero saber quién es el alumno que no entiende y por qué le preguntó a usted. Eh, no tengo el nombre registrado porque tenemos los grupos, pero no Ok, sé. gracias, María José, muy fina. No voy a continuar la clase si no me dice quién es el alumno que no entiende, porque el catedrático soy yo. Sí, Steven. Yo, Disculpe, Steven, ¿usted tiene algo que preguntarme a mí o quiere seguir preguntándole a su amable compañera? no es porque es que usted dijo que ya no repetía, entonces como si yo, entonces si le iba a preguntar, capaz se enoja, entonces. Y no es que no le entienda por completo, sino que fue una parte. Entonces, como usted la clase pasada dijo que ya no regresaba a los temas y media vez lo pasaba, entonces por eso no le pregunté a usted. Qué bueno que dijo Steven. Y aparte, entonces, qué bueno que estuvo esto, porque entonces hay personas que no me han entendido lo que yo dije. Y antes de continuar, quiero que me digan si yo dije algo incorrecto. Y les dije, no me dejen continuar si no entienden. Porque si no preguntan, yo sigo avanzando, asumo que entienden y ustedes se quedan con la duda.
Yo no me voy a molestar si me preguntan o me interrumpen. Me agrada que me pregunten porque así yo sé que estamos avanzando en la clase. Pero no me dejen avanzar, por favor. Interrúmpanme, tomen el micrófono. No me dejen avanzar si ustedes tienen alguna duda. Le pregunto al aula de 33 personas. ¿Es mentira lo que dije o es verdad? Es verdad lo que dijo, licenciado. ¿Serían tan finos todos de confirmarme si yo estoy mintiendo o yo estoy diciendo la verdad? Gracias. A mí no me molesta que me pregunten y se los dije. Es más, les dije, por favor, pregunten. Si yo estoy diciendo por favor, es porque no me molesta. ¿Cómo lo interpretó alguien ahorita? Es que usted dijo que no lo volvía a repetir. Por supuesto que no vuelvo a repetir si no hay preguntas. Porque si no hay preguntas con base en lo que yo dije, entiendo, y se los dije también, que ustedes entendieron y me permiten continuar. Pero yo tengo que llenar un programa. Entonces yo tengo que entender, si ustedes no preguntan, de que entendieron. Y les dije, no avanzo si hay preguntas. Pero si en el siguiente día usted me regresa otra vez a algo que yo ya expliqué y asumí, pues obviamente le voy a dar una referencia al material para yo poder continuar. Pero al momento de que yo esté explicando, el alumno debe de estar seguro que está entendiendo. Y si no, tiene todo el derecho, como alumno que está pagando, de preguntarle al catedrático. Pero señores, creí que esto había quedado sumamente claro, porque si no hay malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque entonces una persona que no lo captó le pregunta a alguien. Entonces ya somos 2 o 3 explicando la clase. Licenciado, disculpe, yo solo quise pues aportar un Sí, poco para que ellos se entiendan con otras palabras, pero sí, ya no vuelve a pasar, perdón. es perfecto. Les agradezco. Pero los alumnos que tengan dudas y son tan finos, yo soy el que debo de explicar porque usted me está pagando a mí. Y yo tengo la obligación de responderle a usted. Usted me está pagando a mí. Finamente, su compañera intervino a aclarar.
Y lo que finamente ella aclaró tiene un componente ya más complicado, al cual yo aún no he explicado. Lick, solo para confirmar de lo que he entendido, ¿verdad? Sobre que todos los activos pues son todo lo material que tiene la empresa para poder generar el dinero, ¿verdad? Desde una hoja de papel hasta un terreno, que todos usan ellos para producir el propio dinero. Y el patrimonio son las deudas que la empresa tiene con sus mismos dueños, ¿verdad? Y los pasivos, pues son todos los que les proveyeron para comprar las hojas de papel, lápices, computadoras y todo eso. Esos serían los pasivos, ¿verdad? Sí, pero lo que quiero es de que todavía no hemos hablado de transacciones complejas que la empresa ya puede hacer cuando tiene recursos. Por eso tengo que ir muy despacio desde el principio para que se entienda de dónde proviene todos los recursos. Y con mucho gusto lo explico de nuevo porque creo que no se ha entendido. No me molesta, me gusta que me pregunten. Hasta aquí, el alumno debe de entender que hay obligación, pero señores, les suplico, no vaya caminando más rápido de lo que yo explico, porque se puede confundir. Por favor, no camine más rápido. Y aunque diga sí, eso ya lo sé. No, por favor, despacio. Porque todo lo que me han dicho hasta ahorita, los dos alumnos, yo no lo he explicado aún. Si no tiene claro lo que yo ahorita estoy explicándole despacio y con lógica, el punto es de que se ha de sentir algo raro, pero porque lo estoy explicando con lógica. Y para ello, les dije al principio, hay que ir muy despacio, porque esto se complica mucho. Hasta ahorita el alumno debe de entender del concepto de una obligación interna y externa. ¿Obligación de quién? Obligación de una empresa. Muy bien, dice usted. Pero ¿qué pasa si todavía no hay empresa? Bueno, entonces no hay deudas de nada. Muy bien, señor. Eso es lógica. Eso es lógica. ¿Cómo va a haber deuda si no hay empresa? No hay nada. Entonces, no hay obligación. Muy bien. Entonces, ¿cómo nacen las obligaciones? Las obligaciones nacen porque alguien le debe a alguien. En la contabilidad hay que crear a alguien que va a deberle
a alguien interno y a alguien externo. Si no, ¿cómo va a existir la obligación? Eso es lógico. Entonces hay que crear a esa persona que va a ser la que va a tener que pagar obligaciones. Esa persona se llama empresa. Y para poder crearla, porque no existe, sus dueños invierten dinero en ella por medio de un abogado. Punto que usted ya debe de dominar para el quiz de ahorita, porque lo vimos en las clases anteriores y no hubo preguntas al respecto. Entonces, yo sé entonces que van a sacar 100. Se crea la empresa por el aporte de 1,000 quetzales de los dueños, y ese dinero hace que la empresa nazca y el abogado le entrega al contador de la empresa o al gerente general de la empresa, que es el que va a llevar la administración, los 100 quetzales. Esos 100 quetzales, la empresa los ingresa a su cuenta bancaria propia o a una caja que ella tiene en una oficina. ¿Quién le dio ese dinero? Los dueños. Entonces ya existe una obligación. ¿Qué tipo de obligación? Interna. Entonces la empresa cuenta con 100 quetzales del lado izquierdo, que es un recurso que se llama en contabilidad activo. Y esto debe de ser igual a lo que está en su mano derecha, que es realmente una obligación interna que se llama patrimonio. La empresa ya nació. Ahora, la empresa, por medio de su contador o del gerente, puede ir a un banco a pedir 2,000 quetzales prestados. Viene el banco y le da los 2,000 quetzales. Y entonces la empresa, ¿cuánto dinero tiene ahora en efectivo? Disculpen. Tiene los 1,000 que le dieron los socios para nacer, más los 2,000 del banco. Entonces ella tiene en su banco o en su caja 3,000 quetzales. Si alguien no entiende hasta dónde voy, me interrumpe. Ahora, la empresa ya le debe a 2 obligaciones o a 2 personas. Una interna, que son los dueños con 1,000, y una obligación externa con un banco que son 2,000. En mi ignorancia matemática, esto suma 3,000. Entonces,
su lado izquierdo es exactamente igual a su lado derecho para que cumpla el principio de ecuación de primer grado que iguala a 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, la empresa tiene 3,000 quetzales. Esto no lo había explicado. Y las personas que amablemente nos ayudaron ya nos habían conversado de lo que ahorita yo voy a explicar. Pero ellos iban un poquito más adelante. Pero yo hasta ahorita lo voy a platicar. Ahora, la empresa tiene 3,000 quetzales, ¿sí? Bien. Ahora viene la empresa y compra un equipo de 1,000 quetzales. Papelería, dijeron alguien, pusieron el ejemplo, cambiémosle. La empresa compra papelería por 500 quetzales. Entonces ella viene y le pregunto yo a usted, ¿tiene dinero la empresa para pagar 500 quetzales de papelería? Entonces, espero que me haya contestado que sí. Entonces viene la empresa y de su propia cuenta bancaria o de su caja saca 500 quetzales y compra papeles o lápices que nos habían dado la idea por 500 quetzales. ¿Cuánto ya le quedó en su caja a la empresa, señor? ¿Los 3,000 o los 3,000 menos los 500? Ah, ni modo. No, pero vaya así, señor. Vaya despacio porque es muy serio lo que estamos hablando. Y mi objetivo es que lo vaya con lógica. Entonces, ya solo le quedan 2,500 en su cuenta de bancos. Pero tiene otro recurso nuevo, a efectivo o a caja, a bancos, que se llama papelería y lápices. ¿Cuánto suma lo que compra? 500. Entonces los recursos o los activos se van ampliando. ¿Cuántos recursos totales o activos tiene la empresa ahorita, señor? En monto. ¿Cuánto suma? 3,000. ¿Y en qué recursos? Ahora ya son 2. Tiene el efectivo y tiene papelería y lápiz. ¿Y cuánto debe? Debe 3,000. Entonces, se sigue cumpliendo la ecuación 3,000 del lado derecho con 3,000 del lado izquierdo. ¿Cuál fue el único cambio? Que ahora la empresa ya tiene 2 recursos, efectivo y papelería y útiles o lápices. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí?
Sí, Natalia. Disculpe, ingeniero, tengo una duda. En el caso, entonces, en el pasivo tendríamos los 3.000 y en el activo tendríamos la parte de los 3.000 de la caja y los recursos de papelería, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, ahora los recursos de esta empresa. ¿Cuántos son los recursos de la empresa? ¿Uno o dos, Natalie? 2, papelería y la caja. Muy bien. ¿Y eso cuánto suma, Natalie? 2 recursos. Muy bien. ¿Y en dinero cuánto suman ambos? 3.000. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto debe la empresa en su mano derecha? En 500. En su mano en deuda, ¿cuánto debe la empresa? Los 2.000 que serían del banco, 1.000 de las obligaciones internas, 3.000. Que está compuesto por la deuda al banco, que es de 2.000 y lo que los socios dieron de 1.000. ¿Está usted de acuerdo? Sí, Ok. ¿Está claro o quiere que le amplíe más esto, Natalie? todo está claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna observación o duda o quiere aclarar si entendió en sus propias palabras y decírmelo y comentármelo para ver si está claro? Escucho. ¿Alguien tiene algún comentario de la forma como yo estoy explicando no es la correcta o no soy claro o los estoy confundiendo? Estoy a sus órdenes para escuchar cualquier comentario y corregir mi forma de explicar. Si alguien quiere decir algo para que yo corrija mi forma de explicar, que no es clara. Bien, entonces continuaré. Muy bien. Esto es el principio de ecuación patrimonial. Y obviamente lo vamos a ver en la pizarra. Un ejemplo para que usted lo vea más claro. Pero el tema y el principio es del cuadre de la ecuación patrimonial. Esto, la ecuación se convierte en grandes cantidades de recursos y en grandes cantidades de deudas, tanto internas como externas. Pero todo cae en el principio de igualdad patrimonial. Todo tiene que ser igual, el lado derecho con el lado izquierdo. Continúo si no hay ninguna duda. Una vez más, no me deje continuar si no ha entendido. Sabe, licenciado, que el debe es un pasivo y el haber es un... No, no. O debe es un activo y el haber es un pasivo. Bien, gracias Josué. Vamos despacito. Ahorita
No he mencionado la palabra debe ni la palabra haber, precisamente para no confundirlos. Ahorita lo único que quiero y quise y pretendo es de que me entienda la lógica de por qué debe de cuadrar la ecuación. Ahorita no he ni de broma hablado de debe y haber, porque si no, lo voy a confundir y no quiero eso. ¿Está claro, Josué? Sí, disculpe. Vamos despacito. Lo que sucede es de que traemos conocimientos contables y queremos a veces ir caminando un poquito más rápido. Pero mi técnica y mi metodología es muy diferente tal vez a las otras. Entonces por eso hay que ir despacio y voy despacio para no mezclarle las palabras porque lo voy a confundir. Y no quiero caer en ese error. Una vez más, si alguien no está de acuerdo en mi metodología, hágamelo saber. Bien, entonces con la anuencia de los 33 alumnos, voy a continuar. Sí, Steven. Sí, yo con nada más, si usted podría dar ejemplos más claros y concisos a la hora de que lo esté explicando, porque, bueno, en mi caso es como que entiendo más con ejemplos a que solo usted explique y hable sobre lo que es, pero sí, o sea, me gustaría que dé ejemplos como más claros para que uno entienda mejor. Por supuesto que sí. Gracias, Steven y el resto de clase. Por favor, ténganme paciencia para poder explicar la práctica. No puedo explicar la práctica si no estoy seguro que usted entiende la teoría. Yo voy a dar mucha práctica, pero el alumno tiene que dominar la teoría antes de aplicarlo a la práctica. ¿Está claro, Steven? Sí, sí, también, o sea, no de una vez a la práctica, sino que en la teoría, un ejemplo sobre lo que usted está explicando con palabras, no, o sea, no con ejercicios como tal, sino que, por ejemplo, así como el ejemplo que dio María José sobre la computadora o algo así. No sé si me explico. Steven, discúlpeme, ¿usted entendió la pequeña práctica que hice con la compra de los 3,000 quetzales, de 500 quetzales de papelería y útiles? Sí, sí, por eso le digo que, o sea, más ejemplos así, a eso voy. ¿Pero lo entendió usted esa práctica? Sí. Muy bien. Ok. Así será. Bien. Entonces, vamos a continuar en lo que es la explicación de entrando ya a lo que es el lado izquierdo y el lado derecho de algo que luego le vamos a llamar una T gráfica, que usted posiblemente usted tiene conocimiento de ello. Lo que sucede es de que a veces tenemos, digamos,
tengamos el conocimiento de ello, pero la técnica a veces nos dirige a otro panorama y es posible entonces de que no tengamos la teoría de dónde proviene ello, y por eso es de que tengo que ir en esta forma. Bueno, ahora esta ecuación patrimonial que está acá va a estar entonces representado por una T. Pero ¿por qué una T? Porque tiene la figura de una T. Y en esta figura de una T se basa el llevar el control de lo que acabo de explicar de la ecuación patrimonial. Quiero que me entiendan, señores, que no puedo colocar algo numérico ahorita si usted no me entiende la teoría. Pero quiero invitarlos a que me entiendan. Por favor. Quiero invitarlos a que me entiendan que no puedo colocar ahorita números con algo que realmente usted no ha entendido en teoría. Alguien dice, sí, pero la teoría enséñalo con números. Sí, pero déjeme comenzar con la teoría. Por favor. Y luego colocamos números. Pero tengo que ir despacio. Por favor. Claro, si alguien quiere que vaya de una vez con números, con mucho gusto estoy a sus órdenes y puedo entender lo que usted me solicita. Agradezco su comprensión. Bien, entonces vamos a comenzar a ver y a dar la explicación de qué hay dentro de esa T gráfica y por qué se llama así. Alguien dice, bueno, sí, sí, Steven. El licenciado, solo que le iba a decir que el quiz está para las 9:45, entonces. Ajá. Sí. Gracias, Steven, por recordarme. Eso era lo que les iba a decir, de que entonces vamos a explicar la base de toda esta T gráfica y de dónde proviene. Pero hay que, porque alguien realmente lo puede saber, pero no entiende el por qué se le denominó así. Yo le quiero dar el fundamento. Como su compañero amable nos recordó, está desde las 9:45, es muy sencillo, es falso verdadero, y tienen, obviamente, les estoy dando 20 minutos más que suficiente para que ustedes automáticamente lo llenen y ya reciben la calificación en Canva sin necesidad de esperar de que yo lo califique. Obviamente van a sacar todo sí. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Feliz día. Feliz día. Dale, licenciado. Buenos días.